Bienvenido a nuestras charlas COVID. En esta oportunidad mantendremos una charla con un padre de familia que tiene una hija adolescente y una esposa, ambas satisfechas de que sea su padre y su esposo, algo realmente que no es poca cosa en estos tiempos, tener satisfechas a dos mujeres, ¿no? Además, es CEO de GoUp, experto en negocios, es autor, compositor, es médico cardiólogo, vive en Honduras ya desde hace muchos años. Con nosotros Pablo Bedrosian. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con vos y con Miguel. Tenemos también con nosotros al doctor psiquiatra que ya conocemos todos, Miguel Equisian, también padre de familia, orgulloso de sus hijas y su esposa de él. Miguel, bienvenido, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias, muchas gracias también, y es hermoso estar juntos pensando en este tema, así que va a ser muy linda la charla seguramente. Bien, Pablo, la gente en este momento que estamos atravesando en todo el mundo, veo a mi alrededor que la gente tiene más miedo a las consecuencias de la cuarentena que a las consecuencias de contraer COVID. Esto es, la gente en este momento tiene más temor de la pérdida de empleo, de la baja de salarios, de empresas cerradas, de inseguridad, que de poder contraer COVID. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que vos estás viendo? Bueno, yo coincido plenamente, porque no es solamente el tema de contraer una enfermedad hoy el tema, sino es cómo uno sobrevive a la situación, ¿no? El hecho de haber estado confinado tanto tiempo, aquí en Honduras pasa lo mismo en Argentina, quizás con todavía más cerrado, hace que mucha gente no tenga ingresos y muchas empresas no tengan ingresos. Y hasta cierto punto, hasta cierto tiempo pueden pagar los salarios, pero llega un punto, las empresas, sobre todo pequeñas, las microempresas, las medianas, que al carecer de ventas no tienen con qué pagar y empiezan recortes. Entonces hay suspensiones, ¿no? Entonces hay un miedo, yo creo, bastante extendido en las personas a estas consecuencias, que no es producto de una mala administración empresaria ni de la avidez de querer ganar más. Hay que entender que en el mundo las microempresas, que son las que tienen menos de 5 o 10 empleados, las pequeñas y las medianas, digamos, empresas que tienen de 50 o menos, en algunos casos se habla de 100, depende del país, no tienen los recursos de las grandes empresas. Y, pues, sin embargo, son los grandes empleadores. En el mundo son los que generan más o menos el 90% del empleo. Entonces, claro, de la producción a la riqueza total del mundo producen la mitad. La otra mitad lo hacen las grandes empresas. Pero esas grandes empresas que solamente emplean el 10% de las personas, tienen muchos más recursos para sobrevivir a una crisis, ¿no? Recursos financieros, tecnológicos, la capacidad de reconvertirse. Mientras que la persona que tiene una pequeña fábrica de tornillos, el tipo que prepara unos panes para vender, o el que tiene un pequeño taller de costura, se encuentra en una situación mucho más complicada. Miguel, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista, digamos, psicológico de la persona, de nuestra mente? ¿Cómo actúa esto? Y genera la incertidumbre, empieza a dar frutos en la persona, y particularmente yo lo que observo es que todavía, por lo menos en Argentina, los que viven del Estado están con una relajación en algún sentido especial, porque claro, llega a fin de mes y cobran el sueldo. Y cuanto más Estado es, me refiero a los que trabajan en la justicia y especialmente en los políticos, es como que tenemos que creerles que están mal, pero los primeros días del mes cobran el sueldo. Pero ya se empieza a ver, se empieza a sentir que empresas estatales o mixtas ya empiezan a reducir los ingresos. Entonces es como que a la carrera de la incertidumbre y la desesperación entran
pequeños y medianos productores, obviamente los cuentapropistas y los que trabajan en negro son los primeros, que están desesperados, después vienen estos, después vienen, y bueno, es como una secuencia de incertidumbre que genera todo esto en donde no hay personas que puedan dar garantías de nada, ¿no es cierto? Y yo creo, no sé, Pablo, si vos como colega, como médico coincidís, yo trataba de recordar en qué otra problemática los médicos trabajaban con miedo. Acá el problema es también que los que son agentes de salud no solamente están mal equipados, sino que tienen miedo. Y entonces el miedo ese va generando un efecto dominó que se une a la angustia, a la incertidumbre. Entonces no solamente hay dificultades porque no sé cómo pagarle a los 10, 12 empleados que son 10, 12 familias, sino también en las familias están los profesionales, enfermeros, personal de seguridad de sanatorios, hospitales, cocineros, que están ligados a la salud, que van con miedo. Esto yo no lo recuerdo, Pablo, no sé, No, no sé si el tampoco, H1N1, pero me parece que no. tampoco, nunca lo vivimos. Entonces todo esto, Daniel, como vos decías, va siendo como una bola de nieve que va de a poquito eh, eh, generando mayor sensación de angustia, incrementa la angustia, también con la contrapartida de que los primeros días de cuarentena hasta pasa a ser algo original, interesante, aumenta el consumo de sildenafil, de Viagra, las primeras 2 semanas. Después ya el ver todos los días a tu mujer, se pierde el erotismo, no hay espacio, y en el mejor de los casos podés salir a caminar una cuadra, pero llega un momento que esto empieza a generar, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? De una manera muy, muy fuerte, por lo menos en Argentina, Pablo, estamos hablando de algunas ciudades, especialmente Capital y Gran Buenos Aires, por lo que nos dicen en el Chaco, un poco Río Negro, Córdoba que va y viene, y en Salta parecería que empieza a haber algunas cosas ligadas a Bolivia, que está en pésima situación y que no saben cómo frenar, ¿no? En fin, todo esto que estamos viviendo. Muy bien. Igualmente no estamos aquí para solamente quedarnos en el diagnóstico, vamos a charlar un poco también de las soluciones, ¿no? Porque Exacto. yo creo que hay caminos, ¿no? Para poder salir, Daniel y Miguel, de este lodo cenagoso, ¿no? Para usar un término un poco más conocido y poético. Bien, justamente apuntando a eso y cumpliendo en parte el propósito de estas charlas que hemos comenzado a realizar como ABA Hombres, la intención de estas charlas justamente es llevar también algún tipo de herramienta o de consejo útil. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta justamente lo que estábamos mencionando recién, ¿qué pasa cuando alguien, viste, en mi empresa están haciendo recortes? ¿Cómo evito que yo sea parte de ese recorte? ¿Cómo mantengo mi puesto? ¿Cómo gano valor para que mi empleador no esté obligado a prescindir de mí? ¿Cómo me transformo en un personal key, ¿no? o en alguien que realmente mi jefe me ponga último en la lista de despidos y no primero? Bueno, a mí algo que me ha resultado muy interesante es ver cómo la gente reacciona en distintos lugares del mundo a los problemas. No todo el mundo reacciona como la cultura argentina, ¿no? Donde su ego a veces es más grande que el problema. Existen lugares donde la gente tiene baja autoestima y manejar esto cuesta, ¿no? Sin embargo, encontré una metáfora, digamos, para ilustrar esto, en un viejo libro, leí hace más de 20 años, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Fue un Sí. bestseller, muchos lo habrán leído, eran unos ratoncitos, 2 ratones que iban a comer todos los días a una montaña de queso. Comían hasta empacharse, ¿no? Porque su comida favorita hay una montaña. Pero un día llegan y el queso no está. Es interesante cómo reacciona cada uno, ¿no? Uno se empieza a lamentar, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y otro dice, tenemos que ir a buscar a ver dónde está. Y hoy siento que nosotros sentimos que el queso se nos ha movido, ¿no?
Pero bueno, hacia dónde fue el queso está fuera de nuestro control. ¿Qué está dentro de nuestro control? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra actitud, con nosotros mismos. A mí me gusta decir, no sé si Miguel estará de acuerdo, pero que la vida es como una partida de naipes. Uno no elige las cartas que le tocan, pero elige cómo las juega. Yo he visto gente con manos perdedoras que vos decís, este tipo no tiene salida, y sin embargo los he visto salir adelante. Y otros con manos que vos decís son imperdibles, y gente que ha dilapidado lo que Dios le dio, confiándose en sí mismo y terminar con una vida arruinada. Entonces pienso que mucho pasa, en primer lugar, por qué creemos de la situación y qué creemos de nosotros mismos. Acuérdense que no existen necesariamente los problemas solo. Los problemas son cuando una situación nos afecta emocionalmente. Es decir, como una cuerda, como una guitarra, uno puede sostener una guitarra, una cuerda de nylon de una guitarra en el aire y pulsarla y no suena. Suena cuando le ponemos atrás una caja de madera. Bueno, las situaciones son las cuerdas, pero cuánto suenan depende de la caja de madera que somos cada uno de nosotros. Es decir, cuánto sentimos las cosas. Y antes de entrar a hablar de herramientas y, por supuesto antes de dejarlo a Miguel, quería comentar una experiencia de los holandeses, ¿no? Un pueblo que quizás los argentinos conocemos poco, que ahora con Máxima se ha conocido más y también por los mundiales, ¿no? Por el Mundial 74, el 78, y cuando nos dejaron afuera, cuando Pasarela fue técnico, como diría el Quijote, cosas de las cuales no quiero acordarme. Pero la cuestión es que Holanda es un país que le ganó territorio al mar. Es un país que ha crecido tirando tierra sobre el mar, ha ganado mucho territorio. Y ellos tienen un dicho, porque queda en el norte de Europa, un país muy ventoso, que dice que cuando hay vientos, cuando hay tormentas, algunos construyen refugios, pero otros construyen molinos. Y a mí me impresionó mucho cuando escuché ese dicho, ¿no? Yo digo, ante este problema, ¿qué estoy haciendo? Pues yo puedo lamentarme en lo que me pasa, tener autocompasión, autoconmiseración, decir, pobre de mí, ¿qué me pasa esto? Puedo estar construyendo un refugio. Pero si yo me pregunto, con lo que Dios puso dentro mío, ¿qué puedo hacer? Ya por lo menos me estoy planteando el hecho de poder hacer un molino, ¿no? Hoy hablaba con un cliente, fue bien interesante. Él me llama porque necesitaba un entrenamiento, él es un laboratorio de análisis clínicos, ¿no? Y dice, me llamó la semana pasada que necesitaba que entrene una visitadora médica, porque dice, ahora los médicos no reciben a nadie, no sabemos qué vamos a hacer. Por la pandemia, entonces quiero que, si la puedes entrenar en televisita y video chat. Entonces lo llamo y me digo, ¿cómo va? Dice, bárbaro, tengo cola de 100 metros de personas, ¿no? Que quieren venir a hacerse la prueba. Y yo le digo, bueno, ahí está el punto. Uno puede lamentarse por los médicos no recetan, pero si uno piensa en el público general, tiene otro tamaño que puede hacerlo crecer. Y del mismo modo, muchas veces las cosas tienen dos perspectivas, ¿no? Una donde vemos las pérdidas y otra donde vemos las oportunidades. Es mucho decisión de uno que ve. Miguel, no sé qué pensás vos. No, creo que es un arte con el que tenemos que lidiar, ¿no? Si, a mí me llama mucho la atención cuando leíamos y cuando leí y estudié un poco a Stanley Jones, que él fue una tarea muy fuerte, muy ligada con el budismo, con el hinduismo. Es interesante que el budismo se plantea la vida como sinónimo de sufrimiento, es decir, yo no puedo ir a un budista y decirle, no sé, estoy sufriendo, ayúdeme, porque, perdón, ¿cómo está sufriendo? Más bien si está vivo, como que sería una redundancia, ¿no? El sufrimiento no es considerado como una instancia para preguntarme qué me pasa, sino es obvio, si tengo vida, tengo sufrimiento. El punto es directamente empezar a ver qué hago con ese sufrimiento, un poco unido a lo que Pablo vos estabas refiriendo. Nosotros en general, y mucho más en este tiempo, y mucho más como cristianos, invadidos por este evangelio de la prosperidad, esta idea de que si yo soy creyente me tiene que ir bien, ¿no es cierto? Un poco escuchamos a los orientales, a los budistas, en donde ellos se plantean esto que vos decías finalmente, ¿no? El sufrimiento me invita o
o a entenderme desde la oportunidad para crear situaciones y poder superarme. No desde preguntarme por qué me pasa a mí, ¿no es cierto? Directamente está planteada la opción de que tengo que ser proactivo. Y esto yo creo, por lo menos en lo que tiene que ver con uno, me parece que está muy fuertemente ligado, y aprovechando que hablamos con hombres, nosotros vamos creciendo sustentando imágenes masculinas y femeninas en nuestra vida. Y yo veo mucho la diferencia de aquellos que, como dice el refrán, algunos nacen con estrellas, ¿no es cierto, Pablo? Y otros nacen estrellados. Y yo a veces es tan fuerte lo que escucho que las personas me comparten. Y yo les digo, la verdad es que usted nació estrellado, porque te está contando un drama desde que nació. Y me mira y me dice, discúlpeme, doctor, usted me está cargando. Como diciendo, ¿qué me está cargando? Y yo le digo, no, ¿sabe qué pasa? Mi hermano y yo, le digo, nos juntamos y le pedimos a Dios ser el 10 o el 20% de lo que fueron nuestros padres. Porque hemos tenido padres que nos han enseñado, abuelos, que han sido resilientes, hemos crecido con imágenes muy fuertes para pelear la vida. Totalmente. Entonces nuestro pedido es queremos parecernos a ellos, pero hay gente que realmente nació estrellada, en donde es mejor perder las imágenes que encontrarlas. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene una diferencia conmigo, usted puede ser pionero en su vida, usted es original. Mi lucha es para imitar lo que tuve. Usted, Dios lo llama a ser pionero, a ser creador de una semirrecta nueva que con la ayuda de Dios es posible. Bueno. Pero ¿qué hay que hacer si se corre desde el lugar de la victimización a la que estamos tan acostumbrados, y especialmente en nuestro país, que desde hace muchos años vivimos acostumbrándonos a echarle la culpa de lo que nos pasa a todos, menos a los imperios, a los océanos, menos a mirarnos a nosotros mismos y decir dónde nos equivocamos, ¿no? Pero yo creo, Pablo, para redondear, el desafío es, tengo que ser pionero en mi vida, y muchos podemos decir, tengo ejemplos para imitar, y entonces debo aplicar eso con la creatividad de uno. Pero otros, en algún sentido, tienen la bendición en donde o son o no son. Y si son con Dios, pueden ser creativos, pueden ser pioneros de una nueva generación, ser bisagra para una generación que va a empezar con ellos a sembrar lo que de pronto otros tenemos por los modelos que hemos tenido. No sé si fui poco claro. No, muy bueno, muy de acuerdo. Vos sabés que, tomando esto que vos estabas diciendo, Miguel, y quedándome también con el concepto que había tirado Pablo del ejemplo de la vida como una partida de naipes y cómo estás dispuesto a jugar esos naipes y demás. Hace muchos años atrás, yo que estoy en la parte de seguros y demás, daba charlas en distintas partes del norte argentino, sobre todo, a productores agropecuarios. Y entonces a veces, como vos te lleva a alguien, pero a vos no te conocen, digamos, ¿no es cierto? Entonces un poco como para romper el hielo y demás. Yo a veces eran 30, 40 productores agropecuarios, y entonces a veces les decía, bueno, quería saber cuántos de ustedes son empresarios. Y por ahí no te levantaba la mano nadie. Entonces yo le decía que me había llevado, digo, escúchame una cosa, vos no me dijiste que esta era una reunión con empresarios, con gente que estaban permanentemente buscando oportunidades, asumiendo riesgos, compromisos, responsabilidades. Entonces ahí ya empezaban algunos a levantar la mano. Y yo decía, no me dijiste que hay gente que trabaja inclusive más que los empleados que tienen, que muchas veces no son comprendidos y que hasta arriesgan todos, quizás, todo su patrimonio en una campaña, inclusive al comienzo con pocos ingresos, que son tan magros que muchas veces piensan, ¿para qué me metí en esto? Y entonces ahí terminaban levantando las manos todos, obviamente. Entonces yo le decía, en realidad un empresario no es porque invertiste mucho, porque tenés una empresa muy grande, es como vos te sentís.
Un verdulero tiene que sentirse empresario, una persona en un kiosco, un microemprendedor que tiene 2 empleados. La magnitud de lo que manejas en realidad, si bien es muy importante, lo importante es cómo te sentís, es cómo jugás las cartas, como decía Pablo, ¿no? Y en base a eso, y pensando en la audiencia que tenemos, Pablo, te comento, nosotros entre nuestra audiencia de hombres, de los que nos conocemos, que nos reunimos en los campamentos y demás, tenemos muchos que lamentablemente hoy están desempleados, otros que son empleados, obreros, cuentapropistas, hay comerciantes, industriales, directivos de empresas, hay emprendedores. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que se transformen en empresarios independientemente del tamaño que tengan? O sea, como dije antes, una verdulería, un gran mercado o un exportador internacional, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el Estado permanentemente parecería que está tratando de ponernos tantas trabas aquí en Argentina, donde tenemos más de 160 impuestos y demás? Parecería que tenemos toda en contra, como un poco decía Miguel recién, vemos todas negras, y parecería que todo tiende a que en lugar de que subamos un peldaño, de que bajemos. Bueno, es una pregunta que no es fácil de responder, sin embargo, primero la quiero responder desde mi experiencia. A mí aquí en Honduras el confinamiento ha sido muy duro. Nosotros podemos salir todavía hoy, se había abierto un poquito, se volvió a cerrar una vez cada 15 días. De lunes a viernes, dependiendo del número de cédula. Y es para ir al banco, supermercados, estaciones de servicio y alguna otra cosa, farmacias. Pero realmente la dificultad hizo que todos estuviéramos cerrados. Sin embargo, fue muy interesante la reacción nuestra y la reacción de los vecinos. En nuestro caso, el trabajo cayó a un 10% de lo que era. Imagínate que de un día para otro te encontrás que lo que tenías planificado no se cumple, ¿no? En estadística hay una imagen muy linda, para mí muy dura pero linda, que se llama el cisne negro, ¿no? Fue un cisne negro. ¿Por qué? Porque un cisne negro es una teoría estadística, dice, nunca se puede saber cuándo va a aparecer un cisne negro en una bandada. No hay método estadístico para predecirlo, ¿no? Y si bien esto, algún signo había, realmente todo el mundo se encontró que un día para otro había encontrado la respuesta y le cambiaron las preguntas. Sí. Entonces ahí vino el reto, muy bien, estamos así, ¿qué hago? Ahora, si yo me pongo a ver Netflix, me pongo a ver televisión, o lo tomo como unas vacaciones, hoy estaría en la lona total. Porque las circunstancias no mejoraron, al contrario, se fueron endureciendo. Pero tuvimos el reto de reconvertirnos a digital. Nosotros, uno de nuestros fuertes es capacitaciones. Bueno, tuvimos que aprender a usar este instrumento que es Zoom, que todos hoy ya debe ser una de las palabras más buscadas en Internet, ¿no? A usar herramientas, antes hacíamos dinámicas de grupos en los juegos, hoy hacer juegos digitales, tuvimos que aprender Kahoot y otras cosas que hay para hacer que la gente participe. Tuvimos que aprender. Ahora, si yo el tiempo que uso lo uso para otra cosa, el tiempo que tengo lo uso para otra cosa, es muy probable que siga lamiéndome las heridas. Que es algo que aunque uno tenga razón, porque hay personas que le pasan cosas trágicas realmente, no resuelve nada. Ese es el problema real. O sea, por más que esté justificado, no resuelve. Lo segundo es lo que pasó en el barrio. En el barrio donde vivo, tenemos un chat de vecinos, son unas 600 casas más o menos la zona, y se creó un mercado, porque no podíamos salir. Entonces mucha gente empezó a ofrecer, bueno, yo sé cocinar, otro yo sé cortar el pelo, otro dijo, yo sé hacer artesanías, y se creó un mercado. De hecho, mi hija me dice hace unos días, papá, tenemos que ir a buscar a casa de un vecino unos postres que nos ganamos en un sorteo. ¿Cómo te enteraste? Por WhatsApp, ¿no? Entonces, un vecino había hecho una campaña para mover su panqueque, no sé qué hacía, y hasta había puesto premios. Eso mostró que un montón de gente tenía capacidades diferentes a las del trabajo que conocía y podía subsistir, ¿no? Les puedo asegurar que muchísima gente se quedó sin poder hacer nada acá. Acá hay mucho más, un estado mucho más chico que el argentino, esa gente sí tiene las cosas mucho más seguras, pero
tuvo que ir a desarrollo de la imaginación. Ahora, ¿por qué estoy planteando esto? Hay que entender que la vida es como una empresa. La vida tiene un principio y un final. Nos guste o no, es como el Señor planteó nuestra existencia. O finalmente como el hombre la eligió. Pero tenés un principio y un final. Lo que hagas en el medio es tu propia empresa. Tu vida es una empresa. Esa empresa tiene distintas actividades. Tiene la familia, tiene la dimensión comunitaria, la dimensión de fe, y tiene la dimensión profesional. Ahora, si vos no te ves a tu vida como una empresa, nunca la vas a estar enriqueciendo, ni la vas a estar cuidando, ni mejorando. Tenía un amigo, él se formó en un colegio evangélico, él no era creyente, y fue médico en el sanatorio evangélico, éramos compañeros. Yo creo que vos lo conociste, Miguel Oscar Danos. No sé si lo Sí, llegaste a conocer. Sí. sí. Oscar Hacíamos era una, guardia juntos. claro, decíamos guardia, una persona muy querida para mí. Fue, cuando yo era estudiante de medicina me ayudaba, después cuando me gradué éramos compañeros. Y un día me llama y me dice, mira, me acabo de separar, ya falleció, ¿eh? Y lo contó él a todo el mundo, por eso lo cuento, no es nada privado, hace ya unos años, y me dice, y aparte perdí 3 de los 4 trabajos que tenía, y no tengo dinero. Le digo, Miguel, perdón, Oscar, Miguel lo tengo acá. Eh, Vos ganabas una fortuna, porque me dijo lo que ganaba una cifra estratosférica, hoy sería jugador de fútbol de primera división. Por mes, ¿cómo haces para no estar ganando eso? ¿Sí? ¿Cómo es que no tenés dinero? Dice, no, yo pensé que siempre me iba a ir bien. Entonces gastaba todo lo que recibía. En mi casa éramos 4 personas y teníamos 5 televisores. Nos fuimos un mes con toda la familia Disney, el año pasado. Bueno, gracias a Dios él después recuperó los trabajos y lamentablemente murió muy joven, 56 años. Pero a mí me enseñó mucho la situación de él, porque digo, en épocas de vacas gordas, José guardó para épocas de vacas flacas. Nos enseñó que administrar es un principio bíblico y nuestra vida es una empresa. Cuando Jesús dice, ¿no?, que ningún rey va a la guerra sin contar los soldados que tiene, porque el otro ejército tiene el doble, o no construye una torre, ¿no?, sin saber si le alcanza, para no que quede por la mitad, para no ser ridículo, nos está diciendo aprendan a administrar. Entonces creo que esa visión empresarial pasa primero por la autoadministración y la autodisciplina. La gente es somos a veces muy blandos para gastar y muy duros para controlar nuestro deseo de gastar. Decía un pastor acá en Honduras, le escuché una frase que me encantó, dijo, con la tarjeta de crédito compramos aquello que no necesitamos con dinero que no tenemos. Me pareció muy sabio, ¿no? Cuento una cosa más, y ya lo dejo a Miguel, pero se hizo un estudio en México, antes del Mundial del 2014, sobre venta de televisores. Fue muy interesante las conclusiones que sacaron. Dice que a la gente no le interesaba ni el precio del televisor, ni la tasa de interés, ni el tiempo de duración del crédito. O sea, los años que tenía o la cantidad de cuotas que tenía que pagar. ¿Qué era lo único que le interesaba económicamente hablando? El valor de la cuota, que lo pudiera pagar. Fíjense qué error grave, ¿no? Si mientras yo pueda pagar la cuota, no me importa, pero no es lo mismo pagar 2 años, endeudarse 2 años que 4. No es lo mismo un televisor que cueste, no sé lo que cuesta en Argentina, pero acá un plasma puede costar, no sé, de uno pequeño, quizás 5.000 empiras, que es la moneda de acá, unos $200, digamos, a comprar uno que realmente financiado le cuesta 2.000. De hecho, las empresas acá no quieren vender de contado. Nosotros trabajamos con empresas de electrodomésticos. Somos consultores, hacemos capacitaciones con la gente de ventas. Y nos dicen, a nosotros no nos conviene vender de contado. El negocio financiero nos conviene vender en cuotas. Porque recibimos muchísimo más que si vendemos al día. Entonces, si uno no aprende principios de administración, y el cristiano no cree ser responsable de sus decisiones, sino víctima de un sistema, va a seguir lamiéndose las heridas. Acá tenemos que empezar trabajando en nuestra autoadministración, creando hábitos de autodisciplina. Miguel, perdón, me extendí, pero... Sí, no, es un tema muy lindo. Hay una frase de un psiquiatra muy prestigioso que dijo, no vemos las cosas como son, sino como somos.
Y un poco uniendo a esto que vos mencionás, Pablo, en algún sentido yo soy una empresa. Y por eso es que Dios obra así, ¿no es cierto? Dios primero me transforma a mí para que yo pueda transformar. Entonces yo tengo que ser ese primer empresario. Cuando Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo, ¿no? Úsenla, por favor. Piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo malo. Si yo como cristiano voy al reduccionismo teológico, o es de Dios o es del diablo, y me olvido de mí, ahí caigo en un peligro muy grande, porque entonces ahora en vez de estar hablando nosotros de esto, estaríamos hablando del mapa de demonios, cómo echar, cómo girar alrededor de un monumento, cosas que hemos visto, ¿no? O la espiritualización, ¿no? Los dos extremos. Y como vos decís, Pablo, me encanta, pero yo soy la primera empresa como criatura de Dios que Él quiere transformarme, para que pueda empezar a ver las cosas no como son, sino como soy yo. ¿Y cómo soy yo? Alguien que Dios está transformando. Yo me acuerdo Muy bien. mucho, mi abuelo Estambulián contaba la diferencia entre un optimista y un pesimista, ¿no? Entonces, viene un padre y le da a dos hijos, a uno le da una caja enorme y a otro una caja chica. La caja grande era todo lo abre el hijo y dice, uy, papá, un tren eléctrico, ¿no? Y entonces empezó a sacar las vías, los árboles, las pilas, los motores, y dice, uy, papá, era el hijo pesimista, ¿no? Entonces dice, qué bueno, pero ¿cómo esto, dónde lo voy a armar? ¿Y qué lugar voy a tener? Y estos árboles hay que ponerlo todo, sí. Y este cablecito, uy, qué lío, ¿qué es? Y la locomotora, qué pesada. O sea, veía todo lo difícil de algo apasionante. Y al otro hijo, al optimista, le regaló una caja con algo adentro que parecía una caja de zapatos. Cuando lo agarra el hijo, ve que era pesado y ve que tiene feo olor. Y entonces medio que lo abre y dice, papá, ¿dónde está el caballo? ¿Dónde me dio el caballo? O sea, es Muy impresionante. bueno, muy bueno. Ahora, nosotros como médicos psiquiatras sabemos que la población, desde el punto de vista del temperamento, hay una tendencia a ser pesimista, una tendencia a ser optimista, y están los que dicen yo soy realista, ¿no? Miro como real. Pero cuando yo me miro y aprendo a mirar como Dios ve, Dios dice que es especialista en la nada transformarla y hacerla todo, ¿no? Y esto lo hemos visto en nuestros mayores. En mi caso y en tu caso, Pablo, ni hablar. El huérfano viniendo del genocidio cometido por los turcos, vinieron no con una mano atrás, con las dos atrás. Ahora, esto es fácil decirlo, pero obviamente practicarlo. Y en estos tiempos en donde hay miedo, incertidumbre, eh, inseguridad que está creciendo muy grande, es mi oración que este diálogo que podemos tener infunda esperanza para que Dios pueda transformar la vida del que está escuchando, para que Él sea la empresa de Dios y pueda empezar a ver Amén. como Dios, con esto que vos estabas diciendo, Pablo, ¿no? Tenemos que administrar, pero a la manera de Dios. Y en ese sentido hace falta ser jugado. Hay que moverse de manera positiva, como dijo, creo que uno de discípulos, ¿no? Le dijo, en tu palabra, Señor, voy a echar la red. No andamos por vista, andamos por fe y tenemos que jugarnos un poco, siempre con un mentoreo, con alguien que enseñe, y qué bueno es la bendición de la familia de la fe, en donde hay algunos hermanos que mejor perderlos que encontrarlos, ¿no? Pero hay otros que son muy buenos, son muy guías, y es una bendición, ¿no? Y en esto que vos decías, tenemos que aprender. Yo me siento un analfabeto que mis hijas me están enseñando al Zoom, al no sé qué. Daniel, que vos sos un lujo, Daniel, sabés un montón de cosas. La vida no, la vida nos obliga, si no, como hoy hablaba con alguien, si tengo que morir, quiero morir peleando, ¿no? O sea, no esperando que llegue el momento. Ahora, Te quería Pablo, vos sos un emprendedor nato. Cuando éramos pibes nosotros,
Pablo era el loco, ¿viste? Porque tenía cada idea, vos tenías cada Sigo salida. siendo, Seguí, sigo siendo, ¿no? seguí siendo. Es un modelo de emprendedor increíble que inspira mucho, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, es parte de su trabajo, ¿no? Vos sabés que la gente aprende más por lo que mostramos que por lo que decimos. Así que, sin lugar a dudas, que es bueno en lo que hace, porque es justamente un emprendedor nato, alguien que está dispuesto a aceptar desafíos y a ir por ellos, ¿no? Si me permitís, iba a contar algo breve, pero sí tiene que ver con Sí, sí. esto. Yo, a los 54 años, tuve una oportunidad laboral muy buena. Dejé 10 años de trabajo aquí en Honduras, en una empresa, para irme a gerente de país de otra. Y si bien ganaba muy bien, me sentía tan angustiado que decidí un día renunciar, porque las cargas que tenía no las podía manejar. No importa cuáles eran, pero eran problemas muy serios que me habían dejado, y no los supe manejar, porque hay una responsabilidad de uno. Y dije, tuve que empezar de cero también. Es decir, he pasado, quizás no por un COVID masivo, pero he tenido mi propio COVID, ¿no? Y de algún modo digo, bueno, ¿y ahora qué hago a esta edad? Y es muy importante lo que Dios le pregunta a Moisés, porque Moisés le dice, Señor, yo no voy a poder. Dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? ¿Qué talentos tenemos? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Qué conocimiento? Y yo dije, bueno, voy a inventar algo de la nada, porque no había una empresa de este tipo acá. Se me ocurrió. Y al principio hay que moler piedras, ¿viste? 1 año y medio hasta que alcanzamos lo que se llama el punto de equilibrio, no ganar ni perder. 1 año y medio, ¿no? Pero a partir de allí el Señor nos fue bendiciendo, pero digamos, uno tiene que estar dispuesto para llegar a la tierra prometida hay que estar dispuesto a cruzar el desierto. Y a veces yo pienso que hay una tendencia a echarle la culpa a los demás de los problemas. Miguel lo mencionó, por eso quería robar este espacio, ¿no? Santamente robarlo. Pero nosotros acuñamos un concepto hace unos 2 años, se llama la llave de oro. Se lo quiero dejar a la gente que pueda escuchar este video, los hermanos y amigos de La Abaón. llave De oro, de oro. oro. ¿Qué pasa? Cuando vos le echás la culpa al gobierno, al Fondo Monetario, al jefe, a la competencia, a los precios, la llave la tiene el otro. Es decir, si el otro cambia, a mí me va bien. Si cambia el Fondo Monetario, si cambia el gobierno, si cambia el jefe, si cambia los precios, si cambia la competencia. Cuando yo pienso así, le estoy dando la llave al otro, porque solamente si él cambia, mi vida cambia. Qué pobreza, ¿no? Visto así. Ahora, cuando vos te das cuenta que el que puede cambiar las cosas sos vos, es decir, no vas a cambiar las circunstancias, pero podés cambiarte a vos frente a ellas. Vos tenés la llave de oro. Te volvés el dueño de todo. Y cuando vos cambiás, todo cambia. Porque me encantó, Miguel, la frase que usaste. Las cosas, como dijiste, no son lo que vemos, no No son miramos como las cosas son, sino como soy yo. cómo las vemos. Entonces, al cambiar nosotros, cambiamos nuestra visión de las cosas. Y por ejemplo, en lugar de ser el hijo, esta historia de tu abuelo, que recuerdo con tanto cariño, ¿no? Un trabajador incansable aparte. Venía a nuestra casa a trabajar siempre. Te contó esta historia, te está diciendo que uno estaba viendo las cosas y el otro la otra, porque en el fondo estaban reflejando lo que eran. No estaba hablando de las cosas. Están hablando de lo que había en su corazón, ¿no? Entonces, cómo miramos las cosas nosotros define mucho el rumbo de nuestra vida. El tipo, vos decías que hay 3 clases, pesimista, realista y optimista. Pero el realista para mí es un pesimista, que pone excusas, que no quiere aceptar que es pesimista y dice, no, yo no soy pesimista, soy realista. Pero en realidad, yo nunca escuché a una persona que me diga realista para hablarme de lo bueno. Escuché gente que me dice realista para quejarse, ¿no? Entonces, sí creo que hay, después vamos para terminar de dar algunas claves concretas, pero sí darse cuenta que la llave de oro la tiene uno. Y termino con una imagen bíblica esto, ¿no? Volviendo a la administración, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, más allá que es una historia para iluminar una verdad, nos está diciendo mucho de la actitud que cada uno tiene con lo que Dios le da. Yo puedo tener 10 talentos y guardar los 10 abajo de la tierra. ¿Eh? Puedo tener 5 y guardarlos. Si yo no tengo fe, que es lo que en el fondo está en juego también en esa parábola, ¿no? ¿Qué hago con lo que tengo?
Si no me arriesgo a poner en movimiento, si voy y lo entierro bajo la tierra, ¿qué voy a esperar? ¿Que donde puse una moneda crezca un billete? Es una cosa ridícula, ¿verdad? No puedes esperar, lo atribuyen a Einstein, pero parece que no lo dijo, eso, que no puede esperar nadie, resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, Exacto. yo le pregunto, ¿no? Un hermano que no tiene trabajo, debe ser durísimo, pero ¿qué hace con lo que Dios le dio hoy? Quizá no va a conseguir en lo que sabe, en lo que conoce, pero puede hacer otra cosa. Había un hermano que era pastor, capellán donde trabajábamos, y él, cuando supieron que en una época había pastores que ganaban muy poco, ¿no? Muy castigados realmente por sus iglesias, y él consiguió un trabajo de sereno en un estacionamiento, en un garaje. A mí me alegró mucho. Me mostró que el tipo se bajaba del caballo y trabajaba de lo que había. Entonces creo que a veces tenemos que romper un poco eso de no se puede, que a veces un no se quiere, ¿no? Y estar dispuesto a ir a usar lo que Dios, lo que tengamos, donde podamos. Perdón, adelante, ¿eh? Solo eso. No, vos sabés que lo que vos mencionabas recién y de la gente que a veces vive echándole la culpa al gobierno y demás, ¿no? Y sobre todo vos que viajás bastante, tengo entendido, por Latinoamérica, ¿no? Y que por ahí nos puede dar una visión un poco más amplia. ¿Qué opinás de la bajeza, de la corrupción de los líderes en Latinoamérica, aprovechando la pandemia para conseguir riquezas, poder, fama? Incluso, y esto quizás puede ir, inclusive te termino la pregunta, e incluso esta segunda parte quizás más para Miguel, ¿cómo absorber, sobre todo, te digo, tengo muchos empresarios que son clientes míos y demás, y lo vivo y lo palpo todos los días, ¿no? ¿Cómo absorber o reaccionar ante tanta codicia e impunidad para que además no sumemos una úlcera, digamos, a los problemas que ya tenemos, ¿no? Sí, me reía porque acá ha sido terrible las cosas que pasaron. Para que tengan una idea, compraron 2 hospitales móviles, no sé, $200 millones. Una empresa turca denunció que el presupuesto que posaron era el de ellos, le cambiaron el logo y pusieron otro. El Consejo Nacional Anticorrupción dice que viene la mitad de los contenedores. Bueno, imagínense que hay 250.000 pruebas de PCR que no están sacadas. Acá el problema es igual. Latinoamérica tiene un cáncer que no se llama corrupción, se llama pecado. Yo creo que el día que se deje de hablar, de poner palabras políticamente correctas, y se vuelva la base del fundamento del Evangelio, que es que el hombre tiene una enfermedad espiritual que se llama pecado. Mientras el hombre no cambia, nada cambia. Los pueblos y los gobernantes y sus sociedades van a padecer los mismos males. No es que el Evangelio te hace que no sos pecador, no, la gracia hace que Dios te vuelva acepto, pero ojo, que todos estamos en esto, en una situación complicada, y justamente buscar los valores del reino, buscar al Señor es lo que produce un cambio. Pero yo no creo que los gobernantes sean independientes de lo que es la sociedad, ¿no? Y estoy hablando en general, porque no tengo ninguna. Para mí en Argentina cambian los gobiernos y la actitud moral sigue siendo la de ver cuánto gano, ¿no? Como en toda Latinoamérica, el Estado es un botín pirata que se reparten, los despojos se reparten cuando uno llega al poder. Y el poder alimenta la impunidad. Pueden verlo ahora en muchos países. Es raro que en un país caiga un presidente porque se creen impunes. Es muy raro, ha pasado en Guatemala, ha pasado en Bolivia, pero en general, en Bolivia, en Brasil quizá, pero no sabes si los que vienen a veces son peores que los que de los que se fueron, ¿no? No, una cosa que Claro. no es cierta. Entonces, creo que el cristiano tiene que hacer 2 o 3 cosas importantes. La primera, él pasar una vida en valores. Yo no puedo actuar de acuerdo a cómo actúan los demás. Yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿viste? Es una decisión estratégica de la administración. Si cumplo o no cumplo, ¿qué decisiones tomo? ¿Qué valores vivo? Es una decisión personal. La vida se construye en base a valores, es construir sobre la roca. Jesús dijo que la roca no era tanto él, dijo, son mis palabras y el que las hace. Es un tema de obediencia, ¿viste? Después dice, el que las oye y no las hace será como un hombre que construyó sobre la arena. Pero ese es uno. Lo segundo, tiene que también denunciar. Yo creo que el rol profético de la iglesia es también plantear las injusticias, ¿viste? Verlo claramente. Yo cuando escucho a Lutero denunciando la venta de indulgencias, veo un hombre comprometido. Cuando veo a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, denunciando y ayudando a los huelguistas, que había en los astilleros,
en Inglaterra, veo que él tomó parte por lo que era justo. Y nosotros estamos a veces más preocupados en regalar una Biblia al presidente que tratar de luchar por la justicia. Ese es un problema que tenemos, no importa el signo político, no soy ni de unos ni de otros, aclaro, en la Argentina. Y un tercer aspecto que me parece importante es involucrarse en la política. Argentina tiene, por ejemplo, involucrarse en la política, sí, participar en la política. No estoy pensando que lo hagan los pastores, eso no, porque creo que el pastor debe tener un pensamiento independiente, pero los hermanos pueden militar para llevar valores, no importa en qué partido, pero estén. Nosotros pensamos que el hombre tiene que cambiar, prediquemos, pero también seamos parte del cambio nosotros. Es fácil decir, no, la política sucia no me meto. ¿Viste? Jesús se metió, a Herodes lo llamó esa zorra, ¿no? Sí, sí. Los apóstoles dijeron, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, o sea, se comprometieron. Y yo veo que hay ahora una generación que está mucho más interesada que la nuestra en ese tema, porque antes nos decían es algo pecado, sucio, no se metan, ¿no? Miguel, vos te acordarás que decían no meterse como abogado, también no meterse en la psicología. Yo he escuchado cosas aberrantes, producto de la buena intención, pero también de una percepción del contexto diferente a la que tenemos hoy con otra mente. Entonces creo que... Aparte, nosotros fuimos llamados a hacer luz. Y luz en la luz, no, luz en la oscuridad, ¿no? Entonces, y mirá vos, llevamos los valores nosotros, ¿quién lo va a llevar? Sí, tal cual. Y fíjate qué interesante lo que dice el versículo, que es un detalle que alguien me hizo ver una vez. Dice que el problema no es que el hombre esté en tinieblas. No lo dice en ningún lugar. Dice que el problema es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que es una diferencia, ¿eh? Porque vos podés caer en la oscuridad y querer salir a la luz, pero acá es cuando vos amás más las tinieblas de la luz. Eso es lo que le pasa a estos políticos que nos gobiernan. En Latinoamérica en general, no son nene de pecho, ¿viste? Sí. A ellos les conviene. Yo en este tercer punto que vos decís, tengo algunas dudas a veces, ¿no? La política es un tema tan especial, ¿no? Yo coincido con los pastores, ¿no? Con lo que vos decís de los pastores. Y creo que Dios prepara a hermanos muy específicamente para involucrarse en política. Pero yo, en ese sentido, leyendo a Philip Yancey me dio tranquilidad, porque me identifiqué un poquito con esa mirada. Yo no sé si hay que meterse en política, creo que tal vez hay que armar ONGs que sí puedan denunciar y puedan influenciar, pero es un tema todavía a mí me cuesta. Vos quizás, Miguel, vos estás diciendo, vos estás diciendo hacer política desde una ONG, no desde un partido. Claro. Claro. Pero eso es hacer política también, ¿eh? Correcto, Ojo, sí, por supuesto. O sea, yo no digo que haya una forma única, pero sí, de hecho, yo, sigo más a Bonhoeffer en eso. ¿Saben quién fue Dietrich Bonhoeffer, verdad? Daniel, Miguel sí, pero me imagino. Él fue parte de la iglesia confesante. Dijo, salió una declaración, hicieron que el único Führer en la Alemania nazi era Jesucristo. Una declaración terrible. Los persiguieron. Es una historia, él dio la vida por esto, lo terminó ahorcado. Sí. Yo, creo que desde donde uno esté, yo no estoy diciendo que uno tiene la obligación de hacerlo. Él me preguntó qué haría. Claro. Lo dije. Lo primero, son como 3 capas, dije, ¿no? Para mí la primera capa es tener una vida en base a valores. Totalmente. La segunda, el que quiere, el que lo siente, denunciar, porque me parece que hay un compromiso, ¿no? Totalmente. Y el tercero, el que tiene una vocación, pero quiere un cambio, y quiere, no puede quejarse el otro si él no hace algo. A eso voy, ¿viste? Nosotros quejamos. Bueno, pero escúchame, en ese sentido lo digo. Y me parece que hay muchas ventanas de oportunidad. Como vos dijiste, no hace falta estar en un partido, y menos en uno tradicional, donde te usan, te manipulan, sino, por ejemplo, ¿cuántos cristianos conocen de economía naranja? Por usar algo. Es una economía que está muy de moda en Colombia, en otros países, que tiene que ver con la creación de propiedad intelectual, ¿no? De crear arte, crear inventos, empezar a hacer cosas, el emprendedurismo. Pero nosotros estamos tan estructurados en el pensamiento latinoamericano, en pensar o sos un empleado o sos un profesional independiente, que no caemos en ese tipo de pensamiento diferente, ¿no? Yo creo que hay... Sí, que por otro lado la pandemia o el COVID nos está obligando a modificar
todo, porque incluso desde la fe, las iglesias, todas vamos a tener que pensar en cambios, ¿no? Sí, mira, yo sé que la hora ha avanzado, pero quería decir, Daniel y Miguel, 3 o 4 cosas que haría hoy si yo estuviera con riesgo de perder un empleo. Recuerden que un emprendedor se autoemplea, que sus jefes son sus clientes, ¿no? Lo mismo un profesional independiente. Miguel, si los pacientes no van a tu consultorio, no tenés trabajo. Claro, Finalmente ellos son tu jefe, ¿no? Si ellos no están satisfechos con vos, van a otro. claro, Entonces yo creo que vale. correcto. Lo primero que diría es que hay que superar las metas. Y para eso hay que tener metas. La meta no es lo mismo que un objetivo. La meta es tener un objetivo con fecha y número. Y en un trabajo, no solo hay que cumplirlas, hay que superarlas para ser más valioso. Quizás no son las metas que se tenían antes, porque hoy en día se sabe que no se puede lograr lo mismo, ¿no? Se produce menos, se vende menos. Pero de la meta que me asignen, ¿dónde está la milla extra? Fíjense en esos términos la frase de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Al que te pida, ¿qué dice? Llevar la carga una milla, ¿no? Entonces, fíjate que lo vemos más como para otras cosas, pero no lo tomamos eso. Hay esta cultura, digamos, del gremialismo argentino que yo no comparto. No todo el gremialismo piensa así, pero hay unos como que sea, sobre todo el estatal, trabaje lo menos posible porque lo están explotando. Es una mentira terrible porque te están dando un trabajo, te están dando una oportunidad. ¿No? Eso se ve mucho a nivel estatal. Entonces, y no de los trabajadores, estoy diciendo a veces de los que están arriba, ¿no? Supere sus metas. Si no las tiene, pregúntele a su jefe, jefe, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo ayudarle? Y hacer más que eso. ¿Por qué? Porque es la única forma que usted sea más valioso que el resto. Lo segundo es mejore sus habilidades. Yo no les puedo contar la cantidad de webinars que he tomado este tiempo. Cursos gratuitos, que hay a disposición de uno. En lugar de estar ahí, uno puede estar. A mí me encanta ver cine, me encanta ver Netflix. No piensen que estoy trabajando las 24 horas del día y como un político muy bruto de noche también. No, pero elijo un horario. Yo no llevo redes sociales en el teléfono. Uno de mis principios es, me encantan, me uso mucho para subir contenido, pero lo hago después del horario de trabajo. Acá no la llevo. Sí, WhatsApp porque lo uso para el trabajo, pero ni Facebook, ni Twitter. Y si están instaladas, no Excelente, las uso. excelente. Entonces, uso el tiempo para mejorar las habilidades. Hoy en día hay que adquirir habilidades online. Tuve que aprender a usar plataformas de email marketing, ¿viste? ¿Sabes? De entrada, agarrar el manual, los tutoriales, y leer y llamar a uno, che, ¿cómo es esto? Hasta que le empecé a agarrar la mano. Usted piensa, no, yo tengo 61 años. A esta edad, no soy un chico de 15 que nació con el teléfono, con la tecnología, aunque siempre me gustó la computación, pero hay una diferencia, ¿no? Entonces, mejore sus habilidades. Sobre todo las online, pero también puede mejorar. Si usted no tiene hoy trabajo de, no sé, trabajar en una metalúrgica, y está sin trabajo, quizá puede aprender cocina, le gusta, y puede empezar su propio emprendimiento, ¿no? Hay mucho. Mi cuñado, Charlie, vos lo conocés, Miguel, él tiene una pequeña empresa y empezaron a vender en forma online. No sé cómo se llama en Argentina, creo que tienen Mercado Libre, ¿verdad? Sí. Sí. Viste, con un amigo para poder cubrir lo que no le pedían las empresas de lo que él vendía, y era una cosa muy específica. Pero me decía, a él se le abrió un mundo nuevo. Lo forzó la realidad, ¿eh? No es que... Conozco algunos hermanos en la fe que frente a la situación de tener que encerrar los negocios y no abrir, dijeron no voy a claudicar, voy a empezar, y me dicen que están vendiendo ahora más que antes online. Mira, eso es extraordinario. Mira, hay un muchacho que viene a nuestra iglesia, pero yo no lo conocía en la iglesia, lo conocí porque a mí me gusta correr maratones, carreras, y él participó y ganó un par acá que hicimos en el barrio. Y era argentino, digo, acá en Honduras, ¿qué hace un argentino? Vino a jugar al fútbol, se lesionó. ¿Qué dijo? Bueno, ya no puedo jugar al fútbol, por lo menos puedo ser profesor en un gimnasio. Empezó a trabajar en un gimnasio. Llegó un momento y dijo, ¿qué puedo hacer? Fíjense que el muchacho nunca estudió en la universidad ni nada parecido.
voy a poner un negocio a la calle de venta de empanadas y choripanes. Gana mucho más que yo. Y le digo, Marcos, se llama Marcos, te pongo siempre de ejemplo, santafesino, de la provincia de Santa Fe. Le digo, te pongo de ejemplo. Vende a la calle, ya tiene 6 empleados. Ahora que está confinado, la gente va a buscarlo, llama por teléfono, el que puede por el barrio, se escapa un poquito, lo agarra, tiene unos empleados dentro de la casa. Entonces digo, a ver, no me digan que no podés, mejorá lo que es, tratá de mejorar tus habilidades, dedicá tiempo a estudiar. Algo mejor vas a hacer. Lo tercero es, use todos los recursos que tengan al lado. El primero es supere sus metas, el segundo es mejore sus habilidades, el tercero use todos los recursos que tiene. No, esto no, pará. Vos tenés un montón de recursos, tenés teléfono, tenés WhatsApp, tenés email, tenés redes para compartir, usalas. Tenés capacidades dentro tuyo, usalas. Preguntale a la gente en qué sos bueno, pero usalo. Mi primo, Gustavo Bedrosian, es psicólogo, escribió varios libros. Uno de esos cuenta una anécdota de un tipo que decía siempre tenía mala suerte. ¿Viste? Subía en auto, el auto chocaba. Construía una casa, quería comprar algo, alguien lo compraba antes que él. Iba contando todas esas desgracias hasta que el tipo encontró lo justo, que era lo tuyo, Daniel. Dedicarse a los seguros. El tipo sabía lo que podía pasar. Se hizo millonario dedicándose a los seguros. No es una historia que cuenta. Pero pienso que eso es, ¿no? Tenés talento. Y lo último, que brille tu actitud. Que brille tu actitud, que se note. De hecho, vas a bendecir a los demás con esa actitud. Como decía, ¿no? La vida es lo que nos pasa, la actitud es lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿No? ¿Qué hacemos con las cartas que nos tocan, ¿no? Sí. Qué lindo, Pablo. Qué lindo esto que decís. ¿Cómo es entonces el primero? El primer punto es supere sus metas. Es más, Daniel, yo le voy a enviar un artículo que hemos publicado sobre esto, muy sencillo, para que el que lo quiera se lo manda por correo, ¿viste? Por mail. Lo vamos a poner en el canal de YouTube. La gente que quiera recibir nuestro boletín, nuestro newsletter, que mandamos estas cosas, que mandamos una por mes, por ahí, se la mandamos, que se nos manda el correo a través de ustedes y con gusto. Pero lo primero es supere sus metas. Segundo, mejore sus habilidades. Tercero, use todos los recursos disponibles. Hay muchas cosas disponibles que no sabemos, ¿viste? Revenda cosas viejas, tiene en su casa, se necesita dinero. ¿Entendés? O sea, tiene que usar la imaginación, no puede conformarse con lamerse las heridas. Y el cuarto es haga brillar su actitud. Esa actitud no solo tiene que ser, tiene que parecer. Lo demás tiene que inspirar confianza. La gente retiene al que más inspira también. Al jugador, todo. Pablo, y si me permitís, para un equipo, ¿lo quieren elegir a usted? ¿Al que está escuchando? ¿O elegirían a otro? Todos queremos, tiene que ser usted el que querramos en el equipo. Pablo, y si me permitís, poner un quinto es algo que me tocó a mí. Tuve que yo viajar a Grecia, en plena crisis de Grecia, yo no conocía, y me vino a buscar un remisero que era ingeniero, y por la crisis que pasó Grecia, estaba trabajando de remisero. Y yo sé inglés cuando los que me rodean no saben nada, ahí me animo. Este griego no sabía nada, pero había que comunicarse, y me llamó algo la atención lo que me dijo. Nosotros nos creímos que estábamos bien, mi hijo se fue a vivir solo a un lugar, mi hija fue a vivirse sola a un lugar, yo me quedé con mi esposa, ella se dedicaba a otras cosas. Con la crisis, mi hijo volvió, mi hija volvió, volvimos a estar los cuatro y juntos tuvimos que decidir qué hacer. Y yo agregaría en el quinto punto, pensando en nuestros hombres, Pablo, y estas verdades espirituales que hemos mencionado en esta charla, qué lindo es que el hombre del hogar, vos, querido hermano, que estás escuchando esto, puedas reunir a los tuyos y hacer esto que Pablo mencionaba. ¿Cuál es la roca? ¿Dónde estás parado? ¿No? Y es decir, estoy en Jesucristo, pero es obedecerle y poner en práctica estos principios, pero uniendo a la familia, dejando de lado las tantas pavadas que más de una vez se discuten y decir, tiremos juntos para el mismo lado. Juntos vamos a estar más fuertes, como dice la palabra, ¿no? Andarán dos si no se pusieren de acuerdo. Cordón de tres dobleces
y aplicar estos principios que vos decís, yo creo que el mensaje es esperanzador y apunta a que podamos vivir esta etapa de cuarentena larga esperando un futuro mejor y como Dios quiere, ¿no? Me encanta unir este punto a estos 4 que mencionamos. Y Muy no bueno. solamente unirlo, sino que como cierre, porque lamentablemente, como solemos decir, el tiempo es tirano, y con estas palabras creo que tenemos el cierre perfecto. Realmente el tiempo voló, seguramente Pablo, si contamos con tu aprobación, te invitaremos a tratar algún otro tema. Realmente es muy, muy enriquecedor toda esta charla. Y bueno, te agradecemos de corazón todo este tiempo. Sé que fue una jornada larga, dura, y bueno, estar dispuesto a esto, ya te lo agradecemos. ¿Querés, Bueno, yo les agradezco a ustedes, a Miguel, mi querido amigo. Yo estoy esperando ir a Buenos Aires para ir a comer con él y con Daniel, con el hermano y con mi hermano, ir a los 4 a comer la Sarquís. Hagamos el aviso. Y agradecerte, Daniel, un gusto conocerte, a todos los hermanos, a toda la gente de la ABA que tanto queremos, nos sentimos parte. Realmente, que Dios bendiga a las familias, me encantó lo que dijo Miguel, así que quedémonos con eso, ¿no? Seamos un equipo. Miguel, muchísimas gracias a vos también. Gracias, Entonces, Daniel, gracias, Pablo. Gracias. Y bueno, hasta nuestra próxima charla COVID. Próximamente, en unos 15 días, tendremos una tercera mirada. La anterior fue desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista científico, de la infectología. Ahora una vista más práctica y más emocional también. Y nos falta la tercera, que es ver este problema en forma espiritual. Y en eso vamos a encaminarnos. Muchísimas gracias por su tiempo y Dios les bendiga.